Padre Celestial, muchas gracias porque podemos tomar este tiempo y venir con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Tú dijiste en la Biblia que el que te ama, tu palabra guardará. Y tú le amarás y vendrías junto con el Padre a hacer morada en nosotros. Que el que no te ama no guarda tu palabra, y que la palabra que tú enseñaste es una palabra que el Padre te entregó. Así que muchas gracias, Dios, por permitirnos estar frente a tu palabra, este libro maravilloso que es la Biblia. Te rogamos que tú sigas instruyéndonos conforme a ella y que sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ponemos en tus manos a cada hermano y a cada hermana de nuestra iglesia y de cada iglesia que hay en nuestro país y en el campo misionero, de esta obra que pues fue formada bajo tu voluntad, bajo tu dirección, y a través de pues un misionero que tú enviaste aquí a México, y después de un tiempo levantaste discípulos, luego obreros, pastores, luego misioneros, y hoy en día pues hay una obra muy extensa, no solamente en México, sino en varios lugares del mundo. Te pedimos, Dios, que tú bendigas y que tú sustentes y puedas seguir conduciendo esta obra con tu gracia y con tu poder. Te pido por cada hermano y cada hermana en Cristo de nuestra iglesia que están pasando por tiempos de necesidad o de enfermedad, que tú, Dios, los fortalezcas, que tu gracia sea suficiente para sostenerlos y para sacarlos adelante. Te pedimos por nuestra familia, aquellos que aún no te han recibido en su corazón, por nuestros compañeros de escuela o de trabajo, o los vecinos que aún no son salvos, que tú, Dios, pues toques sus corazones y permitas que este folleto del mensaje de la Biblia podamos entregarlo a personas por las cuales hayamos orado, y esperemos que en un tiempo tú puedas tocar sus corazones y puedan venir a los pies de Jesús. Guíanos, Dios, en esta tarde y trae la enseñanza que nuestra alma necesita. Te alabamos, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entrégale tu corazón.
para quien es Él. Llevará un tesoro muy especial para quien creyó sin ver. Ven, es tiempo de alabarlo. Ven, entrégale tu corazón. Ven, no tardes en buscarlo. Ven, dale tu alma al Creador. Ven, ven. Cantar alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria a Dios, Aleluya, gloria, aleluya. gloria a Dios, Gloria, aleluya. gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria a Dios, Aleluya, gloria, aleluya. gloria a Dios, Aleluya, gloria, aleluya. gloria a Dios. Entran por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Aleluya, Gloria, aleluya. gloria a Dios, Aleluya, gloria, aleluya. gloria a Dios, Aleluya, gloria, aleluya. gloria a Dios. Porque Jehová es siempre bueno y para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria a Dios, Aleluya, gloria, aleluya. gloria a Dios, Aleluya, gloria, aleluya. gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Un lugar seguro. Todos quisiéramos un lugar seguro, todos quisiéramos tener seguridad, todos quisiéramos estar cubiertos, cuidados, resguardados, ¿no? Y pues la mala noticia es que ese lugar no existe, ¿no? No existe ningún lugar seguro en este planeta y conforme vayamos avanzando en el tiempo esto va a ser más evidente, ¿no? Nosotros ayer, donde vivimos en su casa, cerquita hay unos campos de pádel y de soccer, de fútbol 7, y ya van 2 fines de semana, hace 2 y que acaba de pasar, o ayer, antier, que balacean gente y balacean carros, y en un lugar donde pues, es deportivo, ¿no? Donde la gente supone que va a hacer deporte y etcétera, y pues es una zona ahí clase media, tranquila, o sea, no. Pero bueno, lo que quiero decir es que no hay un lugar seguro en este planeta al alcance o en la capacidad de los hombres, ¿no? Pero en la voluntad de Dios sí hay un lugar seguro, ¿no? El único lugar seguro que nosotros podemos tener o que Dios planeó para nosotros es el centro de su voluntad. Imagínense ahorita que acaba de ser el torneo, hubo un torneo importante de tiro al arco, donde
no sé si los hombres, pero sí estoy seguro que las chicas ganaron primer lugar. Y han salido buenos equipos mexicanos de tiro al arco. Y si conocen la competencia, pues está a una distancia bastante razonable ahora sí que el blanco. Y pues tiran las flechas y tienes así, ¿no? Desde más afuera, más adentro, y al mero centro, pues no sé, medirá 10 centímetros de radio, de diámetro. Es un centro muy pequeño y ahí es donde te llevas los 10 puntos, ¿no? Pues si te sales, llegas acá sacas 9, acá 8, acá 7. Mientras más lejos, pues menos puntos sacas, ¿no? Y más o menos así es la idea del concepto que hoy quiero platicarles acerca del centro de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, nosotros podemos ser creyentes, podemos portarnos bien, podemos no hacer cosas equivocadas en términos generales, pero a lo mejor estamos tirando la flecha y ni siquiera le estamos dando el tiro al blanco, ¿no? Y la idea de Dios es que tú le des exactamente al centro de su voluntad, ¿ok? Entonces, este es el único lugar seguro, que es la voluntad de Dios, y para que esto suceda tiene que haber un tiempo, tiene que haber una circunstancia, tiene que haber un momento, tiene que haber una persona, tiene que haber un lugar. O sea, todas las cosas tienen que converger, ¿no? Converger en esa situación en tu vida para que tú tengas esta seguridad. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los profetas en el Antiguo Testamento vivían las peores circunstancias, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido las circunstancias que estos hombres vivieron, y ellos tenían una profunda paz porque sabían que estaban en el centro de la voluntad de Dios, y es donde eran verdaderamente útiles. Entonces nosotros a veces pensamos que el centro o la voluntad de Dios es que las cosas vayan bien, ¿no? Y a veces ese es el peor lugar y es la situación más lejana a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que estoy en el centro de la voluntad de Dios? Porque eso es lo más importante. Pues lo primero es a través de la oración. Vamos a ver varios puntos, pero lo fundamental es tu oración, ¿no? Y es una oración que debe ser con base a la palabra de Dios, ¿no? Porque si yo voy a orar, tengo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pues en su palabra. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir a la Biblia, conocer la Biblia, y con base a la Escritura yo orar, ¿ok? Entonces, Dios tiene varios recursos, no vamos a ver todos, pero vamos a ver los más importantes, para que nosotros podamos identificar y saber que estoy en la voluntad de Dios, ¿okay? Entonces, cuando yo voy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios o en el centro de su voluntad, yo puedo estar absolutamente seguro que todo está bajo su control. Cuando no estoy caminando en la voluntad de Dios o no estoy en el centro de la voluntad de Dios, voy a tener inseguridad. Aunque ande haciendo las cosas bien, aunque no me ande portando mal, aunque no. O sea, yo puedo no andar portando mal y puedo estar muy lejos del centro de la voluntad de Dios. O sea, el centro de la voluntad de Dios nada más es uno. Entonces, si yo no estoy ahí, no estoy ahí. Entonces yo tengo que estar absolutamente seguro de esto, y el saber que Dios tiene el control a mí lo que me va a dar es absoluta paz. Entonces no importa la circunstancia, no importa el tiempo, no importa la situación, yo voy a tener profunda paz y sé que Dios tiene el control, porque eso es lo que Dios me dice en su palabra. Entonces vamos a leer Daniel 7, los versículos 13 y 14. Y vamos a pedirle a los Richard Martínez que se lea el 13, y Richard Saltillo que se lea el 14. Daniel 7, 13 y 14. Listo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno,
que no será destruido. Entonces Dios, Jesús, aquí está hablando específicamente de Jesús, Él tiene el dominio eterno y tiene el control sobre todas las cosas y tiene la capacidad de controlar todo. Entonces cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, yo voy a tener esta seguridad de que Él tiene el control, obviamente de mi vida y de la situación. Daniel pues no estaba en la mejor situación, ¿verdad? O sea, Daniel estaba en una situación, era un exiliado, ¿no? Aunque tenía buena chamba ya, pues tenía toda la presión porque todos estaban en contra. O sea, imagínate aquí el gobierno de la República, todos en contra de Daniel, ¿no? Porque pues normalmente los gobiernos no son de los más derechos posibles, pero Daniel sí vivía para Dios. Entonces, las circunstancias de Daniel no eran las mejores ni las más agradables, pero él sabía y entendía que Dios tenía el dominio y el control sobre las situaciones que él estaba viviendo, y esto le permitía descansar en su voluntad. Entonces cuando él estaba en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, él fue usado, tal vez el profeta desde mi punto de vista, el más usado del Antiguo Testamento. Entonces fue el que más cosas se le revelaron. Entonces si Daniel acababa en el foso de los leones, o iba a ser echado al horno con sus amigos, o se le volteaban todos en contra, o todos estaban buscando que se tropezara, pues no ha de ser una vida fácil, ¿no? Pero él estaba y sabía que Dios tenía absolutamente el control, porque él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Otro punto que nos va a llevar a tener claridad en esto es que tengamos seguridad en que Dios nos va a proveer. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú descansas y sabes que Dios va a proveer. No estás afanado por las circunstancias de la vida. Obviamente va a haber circunstancias difíciles, porque pues todos pasamos por circunstancias difíciles de todo tipo, pero cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, tú descansas en que Él va a proveer, ¿no? El ejemplo que siempre les pongo es cuando yo era chico, en mi casa, pues yo iba y llegaba y siempre había de comer, siempre había cama donde dormir, nunca me sacaron de la escuela porque no se pagara, ¿no? O sea, eran cosas por las cuales yo no me preocupaba, ¿no? No entendía porque pues era chico, pero sí sabía que mi papá se hacía cargo de las cosas, ¿no? Entonces, pues mi mente no estaba preocupada, híjole, ¿qué voy a comer hoy? ¿No? O llegaré y estará la casa, o ya nos habrán quitado la casa, o voy a tener donde dormir. O sea, nunca cruzaron por mi mente esas cosas, porque como hijo sabía que tenía un papá que se encargaba de esto. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, pues sabemos que tenemos un papá que se encarga de esto. Entonces no me debo de preocupar. Sí, evidentemente tenemos que hacer lo que nos toca hacer, ¿verdad? Eso lo vemos en Filipenses 4:19. Entonces, a ver, Jair, si nos puedes compartir Filipenses 4:19, por favor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nos va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién Dios le va a suplir todas las cosas? A aquellos que andan en el centro de la voluntad de Dios. Si no andas en el centro de la voluntad de Dios, Dios no tiene la obligación de suplirte todas las cosas. Ahí tú sabes cómo andas. Entonces, si te faltan cosas, más bien revisa si estás en el centro de la voluntad de Dios. Porque a lo mejor pues andas cerca, pero no en el centro. O sea, el centro quiere decir que estás exactamente donde Dios quiere que estés, y que tú tienes la perfecta seguridad y convicción de que así es. Entonces vas a saber que Dios tiene el control, vas a estar seguro de la provisión. Así me acuerdo, bueno, siempre digo este ejemplo, que yo nunca he visto un banano, ni un naranjo, ni un manzano, ni un aguacate, ¿no? Y siempre en la casa hay, ¿no? ¿Cómo le hace Dios? Pues los trae, y Él se encarga de eso. Entonces yo debo de confiar en esa provisión. Otra es su protección. Cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, sé que Dios me protege, sé que Dios tiene cuidado por mi vida en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué salmo nos estamos aprendiendo?
Bueno, vamos a ver el Salmo 91, el versículo 1. ¿Alguien lo quiere decir? Que se lo sepa. A ver, soy Gris. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok, entonces, es su protección. ¿Quién ya va en el 11? 91-11. ¿Nadie se lo sabe? Todavía no llegan ahí. Bueno, a ver, Glenda, si te lees el 11, por favor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El versículo y el salmo es mesiánico, obviamente, pero tanto aplica a Jesús como aplica a los hijos de Dios. Entonces, no sé si tú tengas las experiencias, pero yo tengo muchas experiencias de cómo Dios me ha guardado de manera milagrosa de cosas terribles. ¿Sí? No sé si las tengas, en mi caso yo tengo varios que me he dado cuenta. Hay muchas que ni siquiera nos hemos dado cuenta y Dios nos ha guardado de esto. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y andamos en el centro de su voluntad. Dios no está comprometido con aquel que ande donde quiere, está comprometido con los que obedecen. Y en el mismo salmo vamos a leer del 14 al 16. A ver, Juan Carlos el 14, Tirsa el 15 y Nancy el 16, por favor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Fuerte. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, protegido por siempre y para siempre, desde ahora y hasta la eternidad. La persona que anda en el centro de la voluntad de Dios va a vivir esto. Va a saber que Dios está cuidando su vida, va a saber que están los ángeles ahí al lado de él, va a saber que Dios tiene cuidado por él, por ella, por su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que no haya pruebas o que no haya problemas, ¿ok? Porque dicen, no, pues soy creyente, entonces no me va a pasar nada. No, seguramente te va a pasar y mucho. Es más, te va a pasar más que a los demás. Pero si tú estás en la voluntad de Dios en el centro, tú vas a estar absolutamente seguro que esta es la voluntad de Dios, que Dios tiene el control, que Dios va a proveer, que Dios te va a proteger. ¿Okay? Otro punto importante es su cuidado personal, ¿no? O sea, Dios te hace, hablando en términos deportivos, marcaje personal, ¿no? Así si alguno ha jugado algún deporte de contacto, a veces el entrenador te dice, a este lo marcas personal, ¿no? Entonces ahí estás pegadito, ya sea soccer, básquet, fútbol americano, alguno que tengas así. Los que hemos jugado sabemos de esto, de qué se trata. Te vuelves una sombra, ¿no? Entonces Dios, así es, Él tiene cuidado de nosotros y te está cuidando de manera personal. Vamos a ver 1 Juan 5:3. A ver, allá atrás. ¿Quién quiere leer? Listo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, Él siempre te va a proteger y sus mandamientos no te van a causar ningún problema. O sea, gravoso quiere decir que te genera impuestos, ¿no? O sea, nosotros todo lo que compramos, o casi todo, excepto algunas medicinas y alguna comida, genera gravamen, ¿no? O sea, tienes que pagar impuestos para el gobierno, ¿no? Entonces, los mandamientos de Dios no generan esto, no te generan una sobrecarga, no te piden nada de más. Él siempre va a estar teniendo este cuidado personal a través de su presencia en tu vida. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues le tengo que preguntar. O sea, yo no sé si todos aquí algún día le preguntaron o le han preguntado a sus papás, ¿qué hago? ¿No? Ante ciertas circunstancias, porque la característica de la juventud es, ya lo sé, ¿no? O sea, oye, ¿cómo? Sí, ya sabía, ¿no?
Pero conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que pues no sabemos nada, ¿no? Y que necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe, ¿sí? Entonces lo que hacemos es preguntar, ¿no? Tienes una circunstancia, pues le preguntas a la persona que más confianza le tengas, y pues qué mayor confianza que Dios. Pero yo tengo que ser honesto, porque cuando tú le preguntas a Dios, Dios te va a contestar, si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Si no quieres hacer la voluntad de Dios, Dios no contesta, porque ¿para qué te contesto si ni siquiera vas a obedecer? Dios es muy eficiente y no hace respuestas a aquel que no quiere obedecer. Pero aquel que quiere obedecer, pues Dios le va a contestar, ¿ok? Entonces, yo voy a la Biblia, leo los principios, oro y Dios me contesta. Entonces es muy fácil saber cuál es el centro de la voluntad de Dios para mi vida. No tiene ninguna complicación. Los complicados somos nosotros, que básicamente no queremos obedecer y pensamos, cada uno tenemos nuestras ideas, de que la voluntad de Dios es, ¿no? Puntos suspensivos y no tenemos ni idea. Entonces lo importante es que le preguntemos. Entonces, ¿quién es? Ahora sí viene el núcleo de nuestro estudio. ¿Quién es el responsable de que esto suceda en la vida de las personas? ¿Quién creen? ¿Mande? ¿Cada quien? No. No. La pregunta. Repítame la pregunta. ¿Quién es el responsable de que esto suceda en mi vida? Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. ¿Okay? Capítulo 6 de Deuteronomio, versículos del 1 al 9. ¿Vale? Voy a ir leyendo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, ¿no? Es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Quién es el responsable que esto suceda? ¿Quién es el responsable de que esto suceda? El papá. Eso te lo mando a ti para que se lo enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le está dando la responsabilidad al esposo, al papá. Él es el responsable de que las personas de su familia funcionen. Él es el que está a cargo y él es delante de Dios el responsable. Mujeres, ustedes no tienen la responsabilidad. Dios las hizo sin carga. La mujer no lleva ninguna carga de ningún tipo. La única es obedecer. Nada más. Es la más fácil, ¿sí? Pero no llevan ninguna responsabilidad de ningún tipo. Toda la responsabilidad la lleva el esposo. Y él es el responsable de su familia, y él es el responsable de enseñarle a sus hijos, y que los hijos de sus hijos vean, porque lo que sigue describiendo es cómo debe de vivir. ¿Okay? Entonces dice, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ya van 3 veces que dice lo mismo Dios. Para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Para que andes en el centro de mi voluntad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no hay pierde. Aquí no tienes que buscar en ningún otro lado, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que... solamente existe un Dios, y este Dios es Jehová, ¿no? O Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, como quieras. El que es, el que era y el que ha de venir, el yo soy. Dice, vas a amar a Jehová, aquí les repite el primer mandamiento, vas a amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
el centro de la voluntad de Dios es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad, sin que nada estorbe la relación. Y entonces ya te dice, y ahora vamos a ver la actividad práctica, ¿no? Dice, estas palabras que yo te mando hoy, primero van a estar sobre tu corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, ¿quieres saber qué hay en el corazón de una persona? Pues déjala hablar 20 segundos, 30 segundos. Y lo primero que dice, eso es lo que hay en su corazón. Entonces es súper fácil. Entonces dice Dios, si tú pones mi palabra en tu corazón, y este es un mandamiento, o sea, no te está sugiriendo, es un mandamiento, tú vas a poder llevar a cabo esta responsabilidad. Dice, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, en toda tu actividad diaria, lo que se tiene que ver, o sea, el testimonio que tú le tienes que dar, y de lo que le tienes que hablar a tu hijo, es de la palabra de Dios. Esa es responsabilidad del papá. Oh, pero me tengo que ir a trabajar. No, ya sabes. Oh, pero chambeo todo el día. Pues a ver cómo le haces. Pero tu responsabilidad es que tu hijo, tu hija, aprendan de ti, o sea, de lo que ven en ti y de lo que les dices, los mandamientos de Dios. No los van a aprender de la mamá. Hay estadísticas donde sale, ¿sabes cuánto impacta lo que dice una mamá a lo que dice un papá a sus hijos? O sea, lo que dice la mamá impacta como un 10%. Lo que dice el papá es brutal. O sea, impacta al hijo o a la hija impresionante. O sea, la mamá le puede decir 1000 veces lo mismo y si el papá se lo dice, estamos hablando en condiciones normales y con hombres que viven para Dios. Ahora, esto también impacta si no viven para Dios, ¿verdad? Si tú tienes un papá drogadicto, alcohólico, borracho, golpeador, etcétera, pues igual impacta, ¿no? Pero imagínate el impacto que vas a generar en tus hijos si tú vives para Dios. Les estás asegurando la victoria y el éxito. Porque ¿qué van a querer hacer tus hijos? Pues agradar a Dios, ¿no? Van a querer ser como su papá. Yo no conozco niños de chiquitos que no digan que quieren ser como su papá. Y las niñas se quieren casar con su papá o uno como su papá. ¿No? ¿No has visto las escenas de las niñas que llega la mamá a abrazar al papá y la niña, quítate, este es mío? ¿No? ¿No? Entonces imagínate el modelo de esposo que le estás dando a tus hijas. Porque tus hijas no pueden pedir menos que lo que han visto en su casa, ¿no? Hablando de una hija razonable, ¿no? Tiene que tirarle algo como su papá, ¿no? Porque Dios tiene eso, lo mejor, en el centro de su voluntad. Y el hijo, pues no puede ser más que como su papá. O sea, tengo que seguir las pisadas de mi papá. No quiere decir que haga exactamente lo mismo, pero me refiero al ejemplo. No, porque bueno, a lo mejor el papá es ingeniero y el hijo es contador. Eso no tiene que ver, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, vas a hablar de ellas cuando te pares, cuando te acuestes, cuando vayas, cuando comas, cuando, o sea, la Biblia tiene que ser lo que haces todo el tiempo. Voy a balconear a mi mamá. Siempre hago eso en las predicaciones, ¿no? Cuando yo acepté a Cristo, esta verdad tomó mi vida de manera impresionante. O sea, leer la Biblia. Y entonces, todas las pláticas que teníamos en la casa, y yo vivía con mis hermanos y mi mamá, pues ahora yo la metía a Dios en la plática, ¿no? Entonces, obviamente mis hermanos me batearon. Y mi mamá discutía un poco más conmigo. Y entonces llegó un tiempo donde ella me dijo, es que no puede ser que Dios tenga que ver con todo. Digo, es que Dios tiene que ver con todo. O sea, no puedes sacar a Dios de la ecuación. O sea, en toda plática, en toda situación, en toda circunstancia, Dios está ahí. Si estás en el centro de la voluntad de Dios.
Si no, pues vas a seguir tu vida como quieras. Y está bien, tienes la libertad, lo puedes hacer. Dios no se va a meter. Pero como un padre ve a su hijo, y los que somos padres ya sabemos a qué me estoy refiriendo, si lo ves andar bien, duermes, ¿no? Y hay papás que no duermen, porque saben que no les enseñaron a sus hijos lo correcto y no saben qué va a pasar. Porque dices, mi hijo no sabe. ¿Por qué? Pues porque no le enseñé. Oye, es que yo conocí a Cristo a los 60 años. Bueno, pues empieza hoy. Si hoy lo aceptaste, pues empieza hoy. Dios hará el trabajo y Dios puede hacer milagros. Pero finalmente a ti se te va a demandar. O sea, a ti, papá. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir nuestro versículo. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, todo lo que piensas y todo lo que hagas tiene que estar relacionado con Dios, ¿no? Los frontales, ¿no? Lo que pienses, tus manos, pues habla de lo que haces, ¿no? Ahí el anticristo se va a organizar y el falso profeta, ¿no? Tenemos que poner una señal en la frente o en la mano, ¿no? O sea, tomando este pasaje. Ah, ¿sí? ¿Quieres que Dios venga? Pues no, te la voy a poner al revés. Pero aquí Dios lo que está diciendo es, todo lo que pienses tiene que estar así presente en tus pensamientos, la palabra de Dios, y todo lo que hagas, ¿no? Obviamente las cosas las hacemos con las manos, tienen que ver con lo que dice Dios en su palabra. Y al final dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Esas las vemos siempre en las casas de los judíos o en las películas, que está precisamente este pasaje en un rollito pegado en el marco de la casa y lo besan. No, o sea, no habla de eso. Habla de que cada vez que entres a tu casa, cada vez que salgas de tu casa, todo esto sea tu vida. O sea, no voy a enseñar esto en mi casa y cuando salgo voy a hacer otra cosa. O sea, si trabajo, si estoy en donde sea, si tengo mi negocio, si tengo lo que haga, debe ser exactamente igual a lo que vivo en mi casa como lo vivo afuera. ¿Para qué? Para que cuando llegue o cuando salga sea la misma persona. Porque eso también pasa, ¿no? O sea, las personas a veces son de un modo en sus casas y afuera son de otro modo. Entonces, hoy en día a lo mejor esto no es tan fácil y entendible, lo de la puerta de la casa, pero las casas o los lugares donde se vivían las personas solamente tenían una puerta, ¿no? Nosotros donde vivimos en el departamento nada más tenemos una puerta, por ahí se entra y por ahí se sale, no hay otra, ¿no? Hoy en día hay algunas casas que tienen pues un acceso por un lado y 2, 3 puertas para entrar, y etcétera. Bueno, antes en la antigüedad tú entrabas y nada más había una sola puerta. Y esa puerta era por donde entrabas y por donde salías. Y era pues clave, ¿verdad? Porque pues por ahí entras y sales, ¿no? Tiene que estar bien, ¿no? Entonces tu vida tiene que estar muy bien delante de Dios. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que enfrentar mi vida. Y enfrentar mi vida quiere decir reconocer lo que está mal. ¿Quién está bien aquí? Ninguno, ¿verdad? O sea, todos tenemos cosas que arreglar, todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos cosas que enfrentar, todos tenemos áreas de nuestra vida que no están bien. Nadie se balconea, pero es la verdad, ¿no? Si tú vas en la Biblia, todos los personajes que salen en la Biblia, todos tienen sus temas. ¿Y por qué lo pone Dios ahí? Pues porque todos traemos temas. Y para que no pensemos que las personas de la Biblia son diferentes a nosotros, ¿no? Ah, es que bueno, David era David. Híjole, David, si lees 1 y 2 de Samuel, Dios nos libre de ser como David, en el sentido de los problemas que él traía, ¿verdad? Que Dios nos haga como su corazón, ¿verdad? Que él siempre enfrentó sus problemas. A veces tardaba, pero siempre los enfrentó. Y le dijo Jesús, tú vas a reinar conmigo en Jerusalén en el milenio. O sea, cuando estemos en el milenio, junto con Jesús en Jerusalén, ahí va a estar David. O sea, para ver el nivel. Pero tenía temas de los buenos. Entonces todos tenemos problemas. Entonces yo tengo que ser bien honesto y no tengo que andarle dando ¿cómo se dice? Sí, atole con el dedo o dándole la vuelta a la situación, ¿no? Entonces lo que está mal es enfrentarlo y decirle, Dios, yo necesito que tú me cambies, porque este tema no puedo con él, el que sea.
tú transforma, perdóname y cámbiame. Estoy arrepentido, arrepentida de esto que estoy haciendo o de esto que no estoy haciendo, lo que sea. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres andar en el centro de la voluntad de Dios? Para decir Dios, claro, vamos. Me acuerdo cuando estábamos discipulándonos, empezaba a discipularme y teníamos un grupo con mi maestro de Biblia y llegaba uno que dice que estudiaba la Biblia, ¿no? Pero llegaba y decía, ahora sí ya voy a dejar de fumar, ¿no? Y ahora sí ya voy a dejar de fumar. Y yo lo veía retorcerse todo el estudio así, queriéndose fumar un cigarro, ¿no? Me acuerdo que Felipe le decía, ya vete a fumar. O sea, tú quieres seguir fumando, o sea, Dios no te va a obligar, o sea, es algo que tú le tienes que pedir a Dios y no lo vas a hacer en tus fuerzas. O sea, es algo que tú quieres con Dios, algo que tú quieres arreglar, que ya te diste cuenta que está mal y ya no quieres, eso es arrepentirte. Entonces, bueno, tengo que escuchar el consejo. Los mandamientos son claros, o sea, tú vas a la Biblia y digo, hay pasajes complicados, pero pues, no sé cuántos versículos tenga la Biblia, pero pues si el 0.0002% es complicado, es mucho, o sea, todo lo demás es completamente transparente, no hay ninguna ciencia. Entonces, pues ahí dice, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que hay que seguir, lo que no hay que seguir. Muy fácil. ¿Quiénes seremos los complicados? Nosotros. Entonces tengo que reconocer eso, Señor, soy muy complicado. Perdóname y cámbiame, ya me di cuenta de esto. Ok, ahora tampoco Dios te va a abrir todo el telón, ¿verdad? De golpe. Va a ir uno por uno, para ir arreglando, ¿no? Vamos, cerramos, quitamos, limpiamos, así. Como cualquier trabajo, así es, igual. Entonces hay que enfrentar nuestra vida para descansar en él. Vámonos a Pedro, 1 Pedro 5:7. A ver, Lula. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios por default te está diciendo que vas a tener ansiedad. No, yo no. Claro que sí, todos tenemos preocupaciones. Pero si estoy en el centro de la voluntad de Dios, lo que voy a hacer con las preocupaciones es echando toda mi ansiedad y mis preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí, tengo su protección. Entonces no me preocupo, me ocupo, ¿verdad? Si tengo que hacer la tarea, pues la hago, ¿verdad? No, Dios, hazme la tarea porque pues, no me quiero preocupar, ¿no, verdad? O sea, si tengo que hacer la tarea, pues la hago, ¿no? Le pido a Dios que me dé gracia para sacarla, ¿verdad? Porque a veces hay tareas complicadas. Pero finalmente nada más me voy a ocupar en mi responsabilidad. También dice que nosotros podemos perfectamente descansar, salud, en que Él nos va a cuidar siempre, como ya lo vimos. Vamos a ver 2 versículos. Mateo 28:20. Al final, para que estemos seguros y confiados que Él está con nosotros. A ver, Nelda, 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Quién les va a enseñar? El papá. ¿Sí? Él es el responsable de enseñarlo. Todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿A quién? Tu papá. ¿Quién va a estar contigo para ayudarte? Porque pues obviamente todos los que debutamos como papás, pues no teníamos la más remota idea, ¿no? Necesitamos ayuda. Necesitamos que nos enseñe Dios. Él, por eso cuando Jesús les dice, ¿cómo le hacemos para orar? ¿No? Le preguntan a Jesús. Bueno, lo primero que tienes que asegurarte es que Dios es tu papá, ¿no? O sea, tienes que haber nacido de nuevo para que seas un hijo de Dios y tienes que ver a Dios como tu papá. O sea, alguien con quien puedes dirigirte y confiar en lo que te va a decir y descansar y saber que Él te va a cuidar, que tiene la provisión, que estás en un lugar seguro, ¿no? Todos los que somos papás, en la medida de nuestras posibilidades, hemos cuidado a nuestros hijos
hasta donde humanamente hemos podido, ¿no? Yo no creo que ningún papá dijo, no, ahora nació mi hijo y lo voy a tirar allá a la basura a ver cómo sobrevive. Igual hay gente, ¿verdad? Pero estoy hablando en condiciones normales. Todos hemos buscado lo mejor. Bueno, Dios también es igual y promete estar con nosotros. Y para cerrar, vamos a Hebreos 13:5. ¿Quién se echa el último? 13:5. A ver, Dianita. Hermosa. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, no te dejaré ni te desampararé, contento con lo que tenéis. ¿Sí? Tengo que estar completamente de acuerdo, porque si estoy en la voluntad de Dios, quiere decir que todo lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. Entonces, estoy contento con lo que tengo. No voy a andar codiciando, no voy a andar buscando cosas equivocadas, no voy a querer de más, no voy a querer de menos. Sé que estoy en la voluntad de Dios, entonces lo que Él me ha dado, está bien. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y como Él dice, Él no miente. Pero ¿a quién se lo está diciendo? A aquel que está en el centro de la voluntad de Dios. O sea, el que está obedeciendo, el discípulo. Ese es el que está en el centro de la voluntad de Dios, el que está siguiendo a Dios. Discípulo quiere decir seguidor o el que sigue. Coloquialmente le diríamos fan. ¿Eh? Eso es un discípulo que está siguiendo a Cristo. Entonces, él siempre va a estar o ella siempre va a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y el centro de la voluntad de Dios sí es seguro. Ese es el único lugar seguro en este planeta para que puedas descansar y saber que Dios tiene cuidado por tu vida. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No? Estaré en el centro de la voluntad de Dios. Cada uno pregunte si cada uno pide a Dios que le responda y arregle lo que tenga que arreglar. ¿Okay? ¿Quieres orar o oro yo? ¿Sí? Ok, pues vamos a orar para dar gracias. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tenemos seguridad, confianza, protección, paz, protección y gracias, Señor. Te pedimos que estos principios que hoy nos has enseñado pues se aniden en nuestro corazón y echen raíz y puedan crecer. Sobre todo, Señor, en los que nos has dado el privilegio de ser papás, para poder guiar a nuestras esposas y a nuestros hijos a tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos que nos llenes de tu espíritu, Señor, nos mantengas en el centro de tu voluntad y podamos vivir de acuerdo a ella. Te damos muchas gracias, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y pidiéndote también que nos lleves comiendo de regreso a casa ahorita con la lluvia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, jóvenes. Dígame, Leti. Mi hermano Juan Alfonso nos visita los... Sí, platicamos un poquito ahorita antes de empezar. Sí, bienvenidos. Buenísimo. Ok. ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo? ¿Claros? Sin duda. Ok, perfecto. Entonces ya se pueden ir sin problema. Lo que pase, no pasa nada. Estamos seguros. Con lluvia, sin lluvia. Con lluvia, sin lluvia. Bueno, pues que Dios los bendiga.